Hola, nosotros somos Luis y Daniela y en este video vamos a explicarle nuestro punto de parcial 2 que correspondía a la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas por métodos numéricos. Entonces iniciamos importando las librerías NumPy para el manejo de arreglos, scipy.integrate donde nos iba a permitir usar la función solivp que iba a ser nuestras soluciones de referencia. Luego importamos matplotlib para las gráficas y luego continuamos definiendo las funciones que nos iban a permitir hacer los cálculos. Entonces, la primera función la denominamos FODE, que iba a contener básicamente nuestras ecuaciones problemas a resolver, en donde de la derivada de la temperatura con respecto al tiempo correspondería al vector de t que guarda las tres temperaturas que son nuestras incógnitas derivadas, ¿no? Su primera derivada, las cuales están en función a su vez de esas temperaturas incógnitas, de las temperaturas problemas que teníamos. Que temperatura 1 correspondería a la componente 1 del vector temperaturas, la temperatura 2 correspondería a la componente 1 del vector, la temperatura 3 correspondería a la componente 2 del vector t. Eso en terminología de Python. Esa función nos iba a retornar esa derivada. Luego seguimos definiendo una función que nos iba a permitir calcular esa función por medio del método de Euler, en donde con los parámetros de entrada t sub i mayúscula y el paso y la función nos iba a arrojar el valor de los tiempos y las temperaturas. Entonces t sub i correspondería a t sub i más el paso y la temperatura correspondería a esa ecuación que podemos ver aquí. Cabe aclarar que nosotros solamente en la función Euler declaramos la forma de calcular el tiempo, porque sería la misma para los demás métodos. Entonces, con el fin de ahorrar líneas, simplemente lo declaramos en la función Euler. Esta función, como dije, iba a retornar las temperaturas y los tiempos. Lo mismo, creamos una función para rungecuta de orden 4, en donde con los mismos parámetros de entrada nos iba a arrojar las soluciones de temperatura. En donde, bueno, esas son las constantes por el método de rungecuta y esa sería la fórmula de calcular finalmente la temperatura. Luego seguimos definiendo la función para G1, que sería rungecuta de orden 2, en donde con los mismos parámetros de entrada calculamos la temperatura, las temperaturas y nos va a retornar las temperaturas. Aquí no lo organizamos como en forma de constante, sino que lo ingresamos directamente, en donde la temperatura es igual a la temperatura anterior más el paso dividido entre 2 multiplicado por la función evaluada en el tiempo anterior, el valor de la función anterior, más la función evaluada en el tiempo actual, que sería al tiempo anterior más el paso, y en la función pH que correspondería a este arreglo que se hace en la definición del método de G1. Para los parámetros, ingresamos los parámetros que eran como las constantes que teníamos en las funciones, que están ya predeterminadas. Ingresamos los parámetros iniciales, el tiempo inicial, el tiempo final. Elegimos un número de datos de 100 para tener una mejor aproximación con el método de Euler, donde sí es relevante el número de datos. El paso lo calculamos de este modo: temperatura final menos temperatura inicial sobre n-1, con n el número de datos. Finalmente creamos una lista para las condiciones iniciales de cada temperatura. Bueno, entonces vamos a proceder con las soluciones. La primera sería la solución con Euler. Empezamos creando un vector que se va a encargar de contener o de almacenar los tiempos. Este vector va a ser el mismo para cada una de las soluciones. Luego creamos una matriz
de 3 columnas que se va a encargar de almacenarnos las soluciones que obtengamos con Euler para cada una de las diferentes temperaturas. Ingresamos las condiciones iniciales para el tiempo, luego ingresamos las condiciones iniciales para las soluciones de temperatura y empezamos con un ciclo que se va a encargar de que podamos calcular las soluciones para cada uno de los tiempos y las temperaturas en un rango desde 1 hasta el número de, de datos que en nuestro caso elegimos el 100. Entonces, separamos las soluciones que queremos que nos arroje por coma. Entonces, tenemos primero la solución del tiempo, luego la solución de las temperaturas y llamamos la función que tiene como parámetros el tiempo anterior, la solución de temperatura anterior, el paso y la función que definimos anteriormente con cada una de las ecuaciones. Luego pasamos a la solución con Runge-Kutta de orden 4. Creamos una matriz que nos va a almacenar las soluciones que obtengamos para las temperaturas con este método, también con 3 columnas. Ingresamos las condiciones iniciales para estas temperaturas y procedemos con el ciclo, que es exactamente igual al anterior. Le pedimos que nos arroje la solución, solamente la solución para las temperaturas, porque como mencioné, los tiempos van a ser los mismos. Entonces, que nos arroje las soluciones para las temperaturas, llamamos la función que como parámetros tiene el tiempo anterior, la solución anterior, el paso y la función que definimos con las ecuaciones. Para el método de Heunt, este es bastante similar al método de Runge-Kutta. Entonces, empezamos con la creación de la matriz que nos va a almacenar las temperaturas que obtengamos con este método, también con 3 columnas, por lo mismo, porque son 3 temperaturas. Ingresamos las condiciones iniciales, el mismo ciclo que de las dos soluciones anteriores. Le pedimos que nos arroje las soluciones de temperatura. Lo mismo, llamamos la función que ya definimos anteriormente. Esta tiene como parámetros el tiempo anterior, la función anterior, la solución de temperatura anterior, el paso y la función donde definimos las ecuaciones. Realmente los 3 métodos son bastante similares, tienen casi que los mismos parámetros, solamente que lo que varía es la forma en la que definimos las funciones. Luego, con la solución Solve-IVP, que va a ser como nuestro estándar o con la que vamos a comparar las demás, empezamos con un rango de tiempo que va a ir desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, o sea, desde 0 minutos hasta 80 minutos. Definimos un tiempo que nos va a servir para los cálculos de esta solución, se va a llamar t-val, que va a ir desde el tiempo inicial, 0, hasta el tiempo final, y nos va a arrojar 100 datos. Luego procedemos con la solución, vamos a llamar a la función solve-ivp. Como parámetros vamos a tener la función que definimos ya con las diferentes ecuaciones, el rango de tiempo, la temperatura inicial o la condición inicial de temperatura, el t-val o el tiempo para que vamos a usar para los cálculos, y como método vamos a tener el RK45. Esta solución la vamos a transponer porque si no lo transponemos no vamos a obtener 3 columnas, sino 3 filas y necesitamos las 3 columnas. Entonces hacemos la transpuesta de esta solución
Y finalmente ya obtenemos pues las soluciones con cada uno de los métodos. Ahora sí vamos a calcular el error. Empezamos con el error de Euler. Tenemos que va a ser el valor absoluto de las temperaturas obtenidas con el Sol VP menos las temperaturas obtenidas con Euler sobre las temperaturas obtenidas con Sol por 100. Y lo mismo sería para el RK4, solamente que variando, pues en vez de las temperaturas de Euler serían las temperaturas halladas con este método. Y lo mismo para el método de Heunt. Entonces ya al correr la solución, vemos que efectivamente obtenemos los tres errores, el de Euler, el de Heunt, el de RK4. Vemos que obtenemos las temperaturas, las tres temperaturas con el método de Euler, que se obtienen las tres temperaturas con el método de Heunt, que se obtienen las tres temperaturas con Sol y que se obtienen las tres temperaturas con RK4. Finalmente pasamos a graficar nuestros resultados. Iniciamos estableciendo las dimensiones del tamaño de las gráficas para que se pudiera apreciar mejor la figura. Creamos básicamente tres figuras. Cada figura iba a corresponder a una temperatura, cada temperatura hallada, porque tenemos temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Entonces, seguimos básicamente lo mismo para cada figura. En la figura 1, graficamos el tiempo versus los valores encontrados de la temperatura 1 por el método de Euler, de Runge-Kutta, de Heunt y de Sol-IVP. Aquí, como se muestra, llamamos simplemente la columna 0 de las soluciones, porque tenemos una matriz que es de n datos, n filas por 3 columnas, donde cada columna corresponde a cada temperatura. Entonces llamamos los resultados de este modo. Lo mismo hacemos con el error. Los errores ya calculados simplemente llamamos la columna 0 para temperatura 1. Y el mismo proceso lo hacemos con los demás. Aquí llamamos la columna 1 para la temperatura 2, lo mismo para el error, y en la temperatura 3 llamamos la columna 2 para esta. Y lo mismo con el error. Le agregamos como las otras cosas para finalizar las gráficas, como fueron las leyendas, las cuadrículas, el título de la gráfica y los labels de los ejes. Y eso sería todo. Gracias.